¿La recesión es inevitable? ¿Es necesaria para bajar la inflación? No, es horrible, es inevitable. Estamos viviendo esa época de selección porque tu poder de compra es mucho menor. El gobierno para mí está encaminado a ordenar la macro. La micro va a depender mucho de lo que hagamos cada uno de nosotros. Si no pago, después cada tanto tengo una moratoria. Y si no pago, después tengo un blanqueo. Che, ¿vale la pena que el sistema te compensa? O finalmente hacer lo menos posible, pagar lo menos posible. Bueno, también con moratoria y toda esa historia, que son necesarias, pero al mismo tiempo te están educando a decir, bueno, no pago. El costo de la intermediación es obviamente lo que hay que atacar. ¿Cuánto donás y cuánto le llega al de abajo? ¿Cuántos intermediarios tiene el sistema? ¿Realmente representan y quieren el bien o están defendiendo más los intereses del representante? Sucho, le decimos los que lo conocemos. Claudio Suchovicki es experto en finanzas y en mercados de capitales. Muy pocos saben más que él, pero sobre todo muy pocos lo saben explicar como él lo explica. Además trabaja muchísimo, es requerido por muchas instituciones, está en la Bolsa de Comercio como gerente de desarrollo y mucho más, es el director de finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa y podríamos seguir enumerando ¿Cuánto un gigantesco currículum. ¿Cuánto debo por esa presentación? Absolutamente nada, pero un placer. Sé que tenés un modo de explicar que en estos momentos es muy útil, porque empiezan un montón de cambios, se vienen un montón de cambios y ahí hay mucho que entender, ¿no? Ahora el más urgente es que se cayó la ley ómnibus. Digo, la gente se pregunta cuánto cambia que se caiga la ley ómnibus y yo me pregunto si una de las consecuencias peores no es que vamos a dejar de discutir en el Congreso estos temas que no se discutían. Muy buen punto, te lo compro. Eso, vos sabés que una de las cosas que yo elogiaba mucho es... Leí una vez una frase, no me digas decir de quién es porque no sé, sí sé de quién es, de Santiago Kovadlov, que siempre lo menciono, que dice, madura aquel que tiene problemas nuevos, que discute temas nuevos. Siempre lo citaba él. Y yo veía que en este debate empezás a cuestionarte cosas que están no sé, desde que yo soy chico. Bueno, ese debate enriquece. Mirás quién es quién, qué piensan, qué defienden. Yo entiendo que la oposición tiene que ser oposición, que el oficialismo tiene que ser oficialista, y ese debate, desde el punto de vista, comparto. Una mala noticia es que perdimos ese ejercicio de escuchar argumentaciones. Muchas que puedo estar o no de acuerdo, pero que se justificaban y estaban buenos escucharlas. Después, cambiemos el rol un segundo. Yo te voy a reportear a vos como gran analista. ¿Vos qué preferís? Una ley en la que no estás convencido, seguirla, que salga a medias, que vos proponés, hablas con tu producción y pones un programa y quiero esto y esto, y negociás por un cuarto y no estás convencida. ¿Preferís eso o decir, voy más adelante, lo planteo más adelante? Yo creo que no debería haber ido con todo junto de una buena vez, que es impactante, que es fuerte, pero que es muy complicado de trabajar. Yo te estoy contestando, ¿no vos? No, ¿Para vos no? Yo creo que el espíritu de lo que querían cambiar y en la manera, entiendo que quizás fue una estrategia, te tiro todo para que discutamos. En el medio pasaron cosas en la economía que también cambió la óptica, mientras que nosotros estábamos discutiendo de regulación esto, qué se privatiza, qué no, y en el medio tuviste una licuación importante, una limpieza del Banco Central importante. ¿Hace cuánto no hablas del ELIC? Hace un tiempo, sí. Y era el tema, hace 30 días atrás era la bomba que explotaba, el tema de debate, ¿qué vas a hacer con las LELIC? ¿Qué vas a hacer con las LELIC? ¿Por qué? Porque esa licuación permitió, dentro de los números de la economía, bajar bastante el gasto público, ya tener superávit o no tener déficit en enero. Entonces, en el mientras tanto, mientras que nosotros discutimos acá, y muchos de los que nos están mirando hicieron un ajuste bastante fuerte. ¿Vos lo ves como una estrategia, no como una impericia? ¿No como la imposibilidad de dialogar, de escuchar? Cuando vos te sentás a negociar, ¿está bien? Teóricamente negociás con los representantes de los que vos creés que son representantes. Entonces digo, ¿quién representa hoy al trabajador?
cuando yo digo, no, la bolsa, ¿representamos realmente a los inversores? Unión Industrial, ¿representa a la industria en su...? Quizás sí, no es que escupo para arriba, lo que digo es, ¿vos estás seguro que cuando te sentás a discutir, resolver los problemas, las pymes están representados por una cámara pyme o por lo que fuera? ¿O realmente la sociedad se descentralizó de tal manera que también estas discusiones te sirven para ver con quién estoy negociando? Pregunto ahora, ¿quién representa a la oposición? No sé, Unión por la Patria. Con ellos no está negociando, ellos es la oposición dura, pero sí tiene que negociar el gobierno para sacar adelante las leyes con la oposición que sí quiere un cambio. A eso me refiero, no me refiero con Unión por la Patria porque ahí no va a conseguir nada. Consensuar algo en el que estamos en desacuerdo o tenemos intereses distintos. Obviamente una provincia tiene intereses distintos, a veces con su gente, porque también tienen la representatividad de lo que lo votaron, y una retención para un cordobés es completamente distinto de lo que puede representar para mí como macro, decirte, no, bueno, es tal cosa. Entiendo ese punto, pero insisto, no sé de qué sirve algo totalmente dibujado, si realmente iba a cambiar la vida o no de lo que él necesitaba. Y quizás conviene más adelante sacar parcialmente cosas que más necesite. Esto yo creo que perdió en términos de, si no, no estaríamos hablando de este tema. Y si no, no estaríamos en este humor que sentimos. Fue una mala noticia para la Argentina que no haya salido. Ahora, si salía quizás como estaba medio, tampoco quizás salía fortalecido, porque que todos iban a decir, y al final se dio en todo, al final lo manejan, al final la casta se salió con la suya. Las calificadoras, las de afuera, dicen que no es buena noticia. O sea, esperaban un avance, ¿no? Desde el punto de vista inversiones, sí, porque en el fondo vos estás dando legitimidad a un proceso. El que invierte va a invertir a 20 años. Si vos me vas a cambiar por decreto y otro viene con otro decreto, no vas a tener inversión a largo plazo. Pero una es el tema de la jubilación para cambiar el régimen, el gobierno lo quiere hacer a partir de febrero, lo que plantean algunos partidos de la oposición y muchos dirigentes es no dejes afuera diciembre y febrero porque le licuás un montón la plata. No es que estaban en desacuerdo con hacer el cambio, que es lo central. Sí, quieren volver a la movilidad. Digo, en todo había una disposición y hay una disposición donde a veces se ve que al que quiere ayudar y discutir algunas cosas que no son de base, los muerde Milei. Puede ser, ese es un punto. Hay algo que trajiste vos recién y que es quién representa a los trabajadores. Y hay, no sé, la informalidad creció muchísimo, en algún momento dejó de crecer y hay una economía en negro gigantesca y nadie representa a esos trabajadores, ¿no? Uh-huh. O sea, mucha de esa gente seguramente votó por este cambio porque no está representada en nada. Y a la vez tampoco está en la conversación el tema de la economía en negro, como si hubiéramos retrocedido muchos años. Sí, y cambió mucho la forma de trabajo en los últimos tiempos. Esa cuenta es número blanco. Si vos querés, en los últimos 10 años, solo la población creció casi más de lo que creció la cantidad de trabajo que se generó. Se generaron 3 millones de trabajo, de puestos nuevos. De esos 3 millones, 250.000 fue solo el sector privado, 870.000 fue el sector público, empleado público, y 1.100.000 los informales. Y agrego monotributistas 1.100.000 más. Entonces, ¿quién representa al monotributista? ¿Quién representa al de Rappi? Al de Pedido Ya, no sé, perdón, por nombrarlo. ¿Quién representa al que está dando vuelta en esa discusión cuando vos decís, no, los derechos de los trabajadores? ¿De qué derecho estamos hablando? Y sobre todo en esta descentralización, no sé, yo lo veo, mis hijos son la generación de mis hijos, que es el autoempleo, el autónomo, el que dice, bueno, vendo por una plataforma, compro tal cosa, el mini emprendedor. ¿Quién los representa en ese mundo cuando estás discutiendo? Entonces, ahí sí siento que es una oportunidad histórica para discutir cómo hago para incluir y no solo para cazar en el zoológico. ¿Cómo se hace para incluir? Es una cantidad dramática de gente que está en negro. ¿Por qué alguien elude impuestos? Cuando vos decís, en Estados Unidos, cuando decimos el impuesto es el 10%, el 15%, el tax, el 7%, o decís, ¿vale la pena eludir por este 7%, tener que me venga a buscar la policía, salir? Ahora, che, es del 50% lo que vos pagás de impuestos entre aportes. Entre todo eso. Entonces es subsistencia. Muchos te dicen, empiezan a hacer subsistencia. Si yo pago todo, quiebro. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi ideología, es cuanto menos regulación pones
cuanto menos que al revés, que la protección lo que termina es excluyendo más gente o tomándolos sin derechos. Entonces, la mejor manera es bajar esa barrera. Mira, ¿te puedo contar una historia chiquita? Claro. Dura 6 horas. No, mentira. Se llama el Balde de Ocum. El Balde de Ocum lo que te dice es, ¿por qué, se preguntaba este economista, lo que le cobran de impuestos a los ricos llega tan poco a los pobres? ¿Dónde se pierde ese dinero? Estudia Estados Unidos y decía, de cada $1.50 que le cobramos a la gente de impuestos, al pobre llega un poquito más de $1. Se pierde, y eso es un balde que tiene goteras. Entonces estudiamos dónde se van esas goteras. Argentinicemos el ejemplo. Si yo tomo a alguien de sueldo, entre cargas y todo, me cuesta 100. El empleado recibe 50. Entonces el balde ya no tiene gotera, ya es un pozo alrededor. Entonces, historia que siempre cuenta un economista colega. Para cobrarte el peaje en la ruta, cobrarte el peaje se lleva la mitad de la plata solo para cobrarte. Y queda solo la mitad para construir rutas nuevas o para agrandar ese lugar. Entonces, ese balde en Argentina, el costo de la intermediación, es obviamente lo que hay que atacar. ¿Cuánto donás y cuánto le llega al de abajo? ¿Cuántos intermediarios tiene el sistema? Y eso, te digo, lo ves en los planes, o realmente representan y quieren el bien o están defendiendo más los intereses del representante. Me pregunto si hoy la gente nos cuenta que no le alcanza para todo lo que tiene que pagar, porque incluso hay algunos, pues sabes, a partir de Gustavo Lázari y del Hacha, que les pide a todas las destilerías que no le cobren la nafta, por favor, tan alta, que no hagan los ajustes tan grandes ahora, que lo hagan de a poco. La gente no llega y deja cosas para consumir. ¿No van a dejar de pagarse impuestos? Cuando tenés que pagar cosas clave, ¿no se dejan de pagar impuestos? Ponele el inmobiliario, que pasó en provincia de Buenos Aires un 280%. Que en realidad es más, porque cuando yo la recibí, y la argumentación que te dan es que es casi por 4. No, porque antes vos podías pagar todo el año anticipado y al finalmente cuando vos multiplicás, y yo sigo lo mismo, yo sin nafta no puedo andar. Y me subió más la patente. Y fíjate lo que es ideológico a veces ese reclamo, porque eso no se pone. Y te lo agravo lo que vos decís. No tengo una respuesta inteligente para lo que vos estás diciendo. Entonces te agravo el problema. Y además te dan moratoria. Entonces decís, si no pago, después cada tanto tengo una moratoria. Y si no pago, después tengo un blanqueo. Entonces también tenés ese tema moral de decir, y el que paga todo el tiempo, fíjate un jubilado. El que pagó toda la vida y pagó y pagó y pagó, y después entran un montón por la ventana, que lo necesitan, que lo que vos quieras. Pero la suben o terminan, decís, y yo tengo que educar a mis hijos. Y digo, ¿vale la pena que el sistema te compensa? O finalmente hacer lo menos posible, pagar lo menos posible. Bueno, también con moratoria y toda esa historia, que son necesarias, pero al mismo tiempo te están educando a decir, bueno, no pago. O sea que todo es una cuestión de cambio de hábitos. Cultural. ¿Cuáles son los peores hábitos que tenemos así? Uno, acabas de decirlo, si vos sabés que después te lo van a perdonar, quizás no lo pagás. Ante todo tenés que identificar un problema si es permanente o es temporario. Si es temporario, resistís. Decís, bueno, esto va a durar, ¿sabes qué? Aguanto, no vendo los dólares, aguanto. Si yo creo que es permanente, wow, tengo que cambiar, si no me voy a fundir yo. Muchos te dicen, no, yo en los 90 me fundí porque era un cambio votado por ley, era permanente, había un cambio de regla de juego. Si seguís insistiendo en lo mismo, el importador te va a comer o lo que fuera. Entonces, lo primero que tenés que detectar cuando algo es temporal o permanente. Entonces, cuando vos pones una regla, blanqueo, moratoria, presión, esto es y yo creo que en Argentina siempre tomamos todo temporal. Y ahí es donde hay factores de la economía que son mucho más relevantes que hablar de economía y que siempre caemos en ese factor común que es ¿qué credibilidad vos le das al que te está hablando? ¿Cuál es el mérito de tu profesión? ¿Por qué tenés los años de carrera que tenés? ¿Cuál es tu mayor virtud? ¿La gente te cree? Si no, no está. ¿Y cómo construiste la credibilidad? ¿Cómo se construye? ¿Mintiendo? ¿Diciendo voy a hacer esto y después no lo voy a hacer? Ahora yo te digo, nombrame políticos a lo que le crees y le compararías. No digo políticos, no quiero generalizar, porque hay muy buenos y me toca. Pero hay tipos que vos decís, a veces
ganar una batalla de corto plazo, a largo plazo terminás perdiendo. Entonces, la credibilidad que vos das en muchas reglas, por eso te digo que es cultural, es, ya lo van a cambiar. Entonces resisto, entonces no cambio, entonces... por eso me parece que, ahí sí estoy de acuerdo con vos, era muy importante, o es muy importante una ley que sepas que esto va a durar por 10 o 20 años, que no lo van a modificar. Me voy a contradecir ahora, porque te voy a decir, seguro que hay una ley y la van a cumplir. A la semana de haber firmado una ley unánime de intangibilidad de los depósitos de plazo fijos, vos sos muy joven, pero yo lo viví, una semana. Acuerdo fiscal entre todas las provincias, bajar ingresos brutos. ¿Cuánto duró? ¿10 días? Entonces, la ley en Argentina también te da tranquilidad que se va a cumplir. Y ahora yo te repregunto, ¿cómo vamos a cambiar hábitos cuando la política te da tan poco horizonte? Si tenés que resolver lo que pasa ahora, ¿cómo vas a hacer para cambiar y mejorar los hábitos, este cambio cultural? La desregulación de la economía es un cambio cultural. Ese decreto, o parte de la ley, no era para el corto plazo. Era para cómo vamos a gobernar, porque hay muchas cosas que ni siquiera el presidente las iba a disfrutar de como presidente. Iban a venir en el futuro. Es más, se cortaba la mano en un montón de cosas diciendo el central no va a poder hacer más esto, que quizás le sirve para hacer política de corto plazo. Bueno, ahí sí tiene sentido. Pero ahí, una vez yo escribí una nota que era eso, que me pasó una vez que me tocó ir en un banco donde yo trabajaba, ir a buscar plata para que inviertan en Argentina, y yo decía, no, pero el gobierno va a hacer tal cosa, y un holandés me paró y me dijo, a mí nunca me importa lo que hace un gobierno, a mí me importa lo que convalida que haga la sociedad, si la sociedad convalida lo que está haciendo el gobierno. Entonces, nosotros, ¿queremos cambiar como sociedad? Ya mirando a mis hijos, ¿no? ¿Estamos seguros que queremos vivir así o queremos cambiar? ¿Queremos seguir viviendo de una dádiva? ¿Queremos seguir viviendo del subsidio? Sí. ¿Un subsidio no es una falta de respeto en el fondo a que vos no lo puedes pagar, te lo voy a pagar yo? La gente muy joven, la mayor parte, votó que sí, que quiere cambiar, y el 56% del electorado. ¿Por qué te seguís haciendo esa pregunta, queremos cambiar? ¿No dijo que quiere cambiar? Sí, yo creo que sí, que quiere cambiar. Y quizás más del 56% en términos de que había 2 propuestas, casi las 3 propuestas, porque dentro de la una también había algunos cambios. También hace falta que vos entiendas por qué estás haciendo el sacrificio que haces hoy, si vale la pena o no. Lo que noto a veces es, incluso en los que quieren un cambio y entienden que es necesario, que el cambio lo haga el otro. El otro es el que está mal, no yo. Sí. O sea, no quiere que le llegue a él el cambio. Sí, los demás sí. Eso también es muy argentino, ¿no? Pensar que la casta es el otro. El famoso, usted cree que los argentinos manejan mal y el 90% dice que sí, y usted cómo maneja, no, yo perfecto. Y es argentino. Sí, es argentino. A mí el tema que más me apasiona se llama derivados, opciones. Es lo que estudié toda la vida. Y hay una enseñanza que dice que es una opción. Yo pago una prima para tener el derecho a comprar o a vender un activo determinado, un vencimiento determinado, listo, ya está, ya dije la definición formal. Vamos a lo práctico. Compañía de seguros. Vos pagás una prima para que te cubra la contingencia. No querés que te pase, pero si te roban el auto, chocaste, y si tenés un seguro de vida, ojalá vos no, que lo va a cobrar otro, pero el proceso es, yo pago una prima para tener la opción de ejercer esa contingencia. Hay otras opciones que lleva un año estudiarla, que se llama opciones reales. Opciones reales es algo así como, para poner un ejemplo, equipo de fútbol. Tomo un préstamo a un jugador con la opción de compra a un precio. Después la puedo elegir o no, pero es muy difícil evaluarla, por eso se estudia bastante, porque el jugador si echaron o se lesionó un rival y este puede ser comprado, es muy dinámico si me conviene esa opción. Un leasing. Yo pago una prima y tengo la opción de compra. Bueno, esa opción de compra sobre el futuro. Entonces yo interpreto el gobierno también como una prima. Yo pago una prima para esa opción de cambio. Ahora digo, mi hijo, yo lo miro y le digo, ustedes tienen la obligación de pagarla. ¿Por qué? Porque si no, mira la jubilación que va a cobrar, no sé, no viven sus abuelos, o sí viven sus abuelos, pero mirá la jubilación que cobran tus abuelos. ¿Vos querés terminar como ellos o lo que fuera, o querés cambiar? Ahora, la prima que tienen que pagar ellos, un joven, no es tan grande con respecto al resto de vida. Ahora, si yo lo pongo en función de mis suegros, en este caso los abuelos de los chicos, o me pongo a mí, digo, y la prima es cara, porque en el proceso. Entonces, la prima es cara porque no van a llegar a disfrutar quizás el sacrificio.
Siempre ojalá que sí, pero el punto es distinto. Por eso yo digo que también hay una diferencia de edad no es solo ideológico, cultural, también hay una diferencia de edad en ese sacrificio. ¿Y qué fue lo que los chicos les detonó la cabeza? Porque desde hace rato que no pueden comprarse un departamento, no pueden, a veces ni siquiera irse de la casa de los padres, ¿no? Entonces los chicos jóvenes están con muchísimas dificultades, viviendo el hoy, no ahorrando nada, tratando de gastar en placeres, ¿no? Cada vez más a corto plazo. ¿Qué les detonó para decir cambiemos esto? Yo creo que la palabra libertad es una palabra global hoy, en el hecho de que la pandemia o vivir permanente conectado con el mundo, trabajar home office o lo que fuera, también cambió la predisposición de la relación con el mundo. En esa discusión, globalización, cerrado, de que puedo trabajar en cualquier lugar, de que hay muchos chicos que cobran en dólares, pero bueno, vuelvo al hecho. Yo creo que muchos, esa palabra de vivir muchos años con alguien que me diga cuándo puedo importar, cuándo puedo exportar, a quién le tengo que comprar, qué trámite tengo que hacer, qué dólar puedo comprar, qué no puedo comprar, que me mató. Tanta regulación, ¿para qué? ¿Mejoró mi calidad de vida? Me dieron seguridad, me dieron salud, me dieron educación, vi el efecto del Estado presente, no lo vi, y yo creo que ese mensaje desde regulación lo compraron diciendo, bueno, ya no quiero depender de nadie, quiero depender de mí. Y hay otros factores que vos decías que también hay un cambio de hábito ahí. Yo también, es una discusión difícil ahora, que es, yo lo llamé rehén de tu propiedad privada. Si yo tengo que hablar con mis hijos, que por suerte lo hago y ellos tuvieron esa concepción, ¿te conviene? Vos y yo somos de la generación techo propio, techo propio, techo propio, obra social, obra social, obra social, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Ellos siempre pongo el mismo, pinta viajar, quiero ver, me queda tan lejos la propiedad privada. Ahora, yo me voy a aferrar a un lugar que no sé si después me voy a quedar acá. ¿Cuánto vale de mi vida tener el techo en un lugar donde el alquiler me cuesta en porcentaje de la propiedad mucho menos que la inmovilización de ese dinero? Y yo no sé dónde voy a vivir en 2 meses, 3 meses, 4 meses. Últimamente las crisis son globales y son sectoriales. Entonces, por ejemplo, suponete que hay una crisis en medios. Siempre Juan Carlos nos enseñaba también que era, si tenés un problema y te echan, ojalá que sea vos solo, que no sea un problema del sector, porque quiere decir que podés conseguir un laburo en otro lado. Ahora, si el ajuste es general y están todos despidiendo, no solo tenés vos el problema, sino todos van a buscar el mismo trabajo en el mismo lugar. Entonces, cuando hay una crisis en Argentina o hay una crisis en un lugar o en un sector, también tener la propiedad en una provincia o en una inundación, estamos todos en el mismo lugar, nadie me va a comprar, porque entonces quedé rehén de ese lugar que no me puedo mover. Entonces la dinámica de los chicos hoy es mucho más libre en términos de que son usuarios, no son propietarios. Hay gente que ya te dice, prefiero no manejar, prefiero tener una aplicación, no quiero ser, la información me la busco por... No ser propietarios y además no tener el problema de serlos. Lo ven distinto, lo ven como un problema, no como una facilidad, ¿no? Como nosotros lo veríamos, una herramienta indispensable tener un auto. Me acuerdo cuando discutíamos antes un tiempo compartido, decís, tengo que ir o tengo que vender la semana en ese lugar, decís, che, es más cómodo sentirme... Bueno, también uno reacciona por cómo vivió los padres y esa historia. Y yo creo que ese concepto hoy de mochila liviana, también tiene que ver con los nuevos emergentes en la política, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener gastos fijos y a armarnos un esquema de gastos fijos y ellos quieren sacárselos de encima. ¿Sería algo así? Más libre. Nosotros somos rehenes a veces de lo que... Nada, porque es nuestra formación. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una mala noticia. Nosotros representamos al 19% de la población. El 50% de la población tiene menos de 35 o 40 años. ¿Por qué es mala la noticia? Bueno, te estoy diciendo que ya está bueno este diálogo, pero no formamos, o sea, también actuamos en condición, yo también lo veo en la política, lo veo en la discusión con mis hijos, ¿no? Decir, che, mirá, ganó el debate tal. No, ¿por qué? Yo vi otra cosa. Y después, bueno, vos ya lo pasa que te falta experiencia, pero después, si vamos a votar, yo perdí, en términos de lo que yo creí que podía pasar. Pero los dos tenemos la suerte de tener mucho contacto con los chicos y por lo tanto
tenemos una cierta plasticidad para tratar de entender si no es un poco mejor lo que proponen o no. Sí, pero no sé, mirá esto. Entonces, yo siempre hago el mismo chiste, diciendo, bueno, me paro con cualquiera de ellos y digo, ¿cómo empieza tu DNI? Y me dicen 40 millones, y el mío 17. Bueno, y el triple de gente entre vos y yo y la nada, porque el DNI empezó en 4 millones. Y la diferencia es muy grande además, no es que fue una evolución, es como, ¿no? Y con una aceleración. La pandemia, desde el punto de vista financiero, nosotros lo estudiamos mucho, te dio conclusiones, por ejemplo, estuvimos 2 años, 1 año y medio encerrados, y en Argentina más que nada. ¿Qué hacías encerrado? En todos los países del mundo, demanda asistida, porque te pagaban, te daban el sueldo, parte te lo sigan pagando, o el Estado. En Estados Unidos te daban $1.200. ¿Qué hacías en tu casa? Netflix, hasta que Netflix se quedó sin contenido. Tuvieron que salir a garpar el doble, el contenido, se quedó sin stock. Aplicación. Las cuentas financieras de gente que operaba en cripto, en acciones, en bonos, no es chiste, ¿eh? Multiplicó por 6. Y eso quedó, decís vos, como costumbre. Y porque entendieron que hay un mundo que está hiperconectado, que yo me puedo enterar. Bueno, eso aceleró un proceso. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, Voy pero a darte aceleró un proceso. ejemplo de algo gravísimo que yo veo y me da una foto muy fea de la Argentina, que son las colas para nominalizar la SUBE. En estos últimos días hay largas colas para nominalizar la SUBE cuando es un trámite digital. ¿Pero qué pasa en el Estado? Se cae la página. Colapsa la página. En tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de una internet que nos provee todos los elementos para lo digital, en Argentina hay que ir a protestar presencialmente. ¿Cómo es un deterioro general? Eso te hace sentir que estás en el cuarto mundo. Sí, y es ahí donde te empezás a preguntar. Y hubo un proceso que sí iba a digitalizar los trámites. Pero a propósito se sacaron precisamente porque eso te da el control sobre que el otro te necesita para hacer un trámite. La digitalización desintermedia. El hecho de que yo tenga que pedir, ir o lo... ¿Viste cuando vas a hacer una cola? De cualquier trámite que tenés que hacer. El que te atiende, el empoderamiento que tiene, no sé, vas a renovar el registro, lo que vos quieras. Te sentís muy poca cosa. Es como diciendo, a ver usted, después te atiendo, a ver usted, entonces vos sos... Nada, el empoderamiento que tiene ese lugar, bueno, forma parte de, ahí yo te digo, cuando vos pagás los impuestos y todo, ¿recibiste la modernización del otro lado en el cual te favorecen y te facilitan los trámites? No. Bueno, entonces, parte de esa cola que tenés que hacer de la SUBE, yo más que criticar lo actual, también digo, ¿y qué hicieron los últimos? No, pero sin duda, ¿no? La cola, hace 10 minutos que está este gobierno, ¿no? El tema es que, digamos, la página se cae, vos podés tener toda la intención, el Banco Nación ahora la tiene, pero se le cae la página. Digo, no se han puesto los recursos en que la vida sea más fácil y en que cuidemos lo más importante que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, ¿y cuántas horas y cuánto vale todo ese tiempo? Una vez un economista sacó una cuenta muy divertida con respecto a eso, que era ¿cuánto gastabas en combustible cuando tenés que esperar la vía del tren? Viste que te agarraba la vía del tren, vos ahí estabas esperando 10 minutos, te agarraban los 2 trenes, 20 minutos, auto encendido. Era mucho más barato hacer el puente o lo que fuera de todo lo que se gastaba. O sea, si vos a todos los que están haciendo la cola le decís, che, ponemos 10 pesos cada uno, no sé, 1.000 pesos cada uno, y dices, sí, me lo ahorro en todo este tiempo que estoy perdiendo. Pero ahí no hay una voluntad política a veces en modernizar algunos sistemas. Claro, no hay voluntad política, vos decís que se usa como una herramienta de poder también. Pero, a ver, ¿cuánta gente ha votado distintos intendentes o distintos gobernadores porque le simplificaron las cosas? Digamos, ganás adeptos si vos le simplificás las cosas a la gente. Sí, tal cual. En la que su tiempo privado y su actividad privada le es muy relevante. Ahora, cuando vos tenés el 70% de un lugar, de una zona que depende del que te paga ese salario, y bueno, tiene un poder sobre vos muy fuerte, ¿no? A ver, ¿con qué estás asociando? ¿Estás pensando en una en provincia? provincias que el 70% son empleados públicos. Entonces el poder del pagador de sueldo es... Ahora, si yo no dependo del Estado, sí, el poder está en esto, no sé, en la vida cuántos jefes tuviste, pero cuando tenés jefe y tu salario depende de la opinión del jefe, no sos tan sincero en la vida. Pero pensaba cuánto de verdad de la Argentina
o cuánto es lo grave de la Argentina, de la ineficiencia, ¿no? De todo esto, porque todo esto hace que todo sea más ineficiente. O sea, es el deterioro, pensemos en todo lo que no se invirtió en los últimos años, y la ineficiencia. Son dos cuestiones enormes. Este país que pasan las décadas y seguimos teniendo 2 autovías, la 2 y la 9. Y no creció. ¿Cuánto se habrá multiplicado el parque automotor? Infinidad. Eso es, ¿ves? A veces te subsidiaban para que te compres un aire acondicionado, un auto, y después tardás nada. Eso se medía también, ¿no? ¿Cuánto tardás en ir, no sé, minería en Argentina? Vos tenés la misma cordillera que Chile, mitad y mitad, teóricamente. Ellos exportan 40.000, 50.000 millones de dólares y nosotros 4.000. Ahora mejoró mucho ese tema. Pero gran parte era la logística. ¿Cuánto me cuesta llevarlo de acá al... casi todo lo que vos consumís, hay un fuerte impacto. Cuando decís, che, ¿por qué si yo este saco de la misma marca en otro lado vale la mitad en otro lado? Y cuando te lo descomponen es, obviamente, una parte impuestos y otra es la logística para llevártelo a un lugar. Porque es carísimo, porque no destruimos los trenes, porque la carga es mucho más cara, porque, bueno. Las rutas en mal estado. Yo antes decía que antes, cuando yo era chico y alguien se iba a Europa, se organizaba una despedida, los abrazaban todos y era un mes y se iba. Ahora yo digo, agarrás la ruta 3, que te toca, que sale el 60% de las exportaciones argentinas, no sé, desde el cemento de Olavarría hasta Tandil y todo eso. Y sí, mi familia, en serio que vas a, no sé, a Tandil, a Rochalo, te abraza diciendo, bueno, ojalá vuelvas, porque es terrible. Y creo que Argentina debe ser uno de los países que más gente muere en accidentes de ruta por el estado de ruta, ¿no? Así es. Pregunta clave. ¿La recesión es inevitable? ¿Es necesaria para bajar la inflación? No, es horrible, es inevitable en el momento en que estás. No es que es algo... Es la contracara de... nada. La recesión se da porque cuando te llegó la factura de luz, te llega la factura de impuesto municipal o lo que fuera, te sale el doble, el triple de lo que pagabas antes. El sueldo no te subió eso y tenés que, bueno, no voy a comer afuera, bueno, esta noche no vas a bailar a tu hija, esta entrada no la pago, no voy. Y eso lo termina resintiendo. También es la contracara en el que no te pueden poner cualquier precio. ¿No? Mi abuelo, en forma histórica, siempre decía, en épocas de inflación tenés que tener la estantería llena de productos. Vendas o no vendas, vas a ganar guita igual. Ahora, en épocas de recesión, el exceso de stock, atención, te puede fundir. Porque sostenerlo con esta tasa de interés y no porque terminas vendiendo lo bueno. No vas a vender todo. Antes la gente sacaba los pesos encima y bueno, me quedó esta remera blanca. La vendés. Ahora no, entonces te quedás con los que te vendés lo que sale para pagar el alquiler, para pagar salario y te quedás con lo que no vendés y te cuesta generar. Y yo creo que viene esa estamos viviendo, no estoy agregando nada nuevo, estamos viviendo esa época de selección porque tu poder de compra es mucho menor. ¿Estamos ya entrando a la recesión o ya estamos adentro? Ya estás. En sectores, tenés anclas que hay sectores que tienen, por una cuestión que no depende de nadie, si querés de las fuerzas de Dios, que es el clima y otras cosas. Por suerte hoy llovió y por suerte, esto es una muy buena noticia para la Argentina, se estaba secando y estamos por perder 2.000, 3.000, 5.000 palos, decían, del maíz que se quemaba. Bueno, si esto se salva o lo que fuera, vos vas a tener un sector que va a traccionar de nuevo, que es el campo, la minería, la ciencia del conocimiento. Hay sectores que van a traccionar, pero otros, entretenimiento, servicio, que les va a costar más. Pergamino. Entonces, che, ¿cuántas pizzerías hay en Pergamino? 40. ¿A todas les va igual? No. Y tienen el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente, la misma lluvia, la misma no lluvia, la misma sequía, la misma no sequía. Hay un momento, y que yo creo que es el que viene ahora, que el desafío es bien microeconómico. El gobierno para mí está encaminado a ordenar la macro. La micro va a depender mucho de lo que hagamos cada uno de nosotros. De estar atentos a estas cosas, ¿no? A mucha gente en este contexto, está pasando hoy. Vamos juntos por comercios y nada, no están pasando bien, no están vendiendo. Quizás en el gobierno anterior vos decías, bueno, desprecian la macro, hacen
destruyen la macro, pero subsidian alguna cosa, te subsidio la energía, te subsidio el colectivo, decís, bueno, con esto más o menos gano guita, pero bueno, destruyeron la macro. Estos vienen, ordenan la macro y nada, si la micro depende de nosotros, decís un poco la micro, o de cada uno de nosotros, el ingenio. ¿Con cuántos programas competís? Infinidad. Y bueno, ¿y qué tenés que hacer? Salvo hoy que te salió mal, traer un buen invitado, bueno, tenés que competir con calidad. ¿Y quién gana? El televidente. Te tenés que esforzar. Por eso yo digo, creo en esa desregulación, porque en el fondo, compitiendo, el que gana empodera al consumidor. Si no, antes tenía que comprar lo que me vendía a 5 o 6. Insisto con la pregunta, o por lo menos con una que a mí me quema la cabeza. Este gobierno quiere bajar la inflación, todos queremos que baje la inflación. ¿La recesión la baja más rápido? ¿Es casi como facilitadora dentro del desastre? No hay... a ver, comparto. La inflación es el peor de los impuestos que hay. Es el que pagamos todos. Para resolverlo es como vas al médico, tenés una enfermedad muy grave y decís, bueno, tenés que pasar por esto. Mirá quién le estoy diciendo. Tenés que pasar por esto. Dices, bueno, lo voy a enfrentar o voy a pasar por esto. Pero pasar por esto significa que sabés. Ahora, si sabés antes que tenés que pasar por esto, que yo digo eso es la importancia. Yo sé que tengo que pasar por esto, pero eso me da vida después. Bueno, asumo ese riesgo. Entonces yo creo que eso es un poco el desafío de hoy. Hay que pasar por esto y no pueden seguir emitiendo más. La gente no quiere los pesos. Entonces eliminaron esa... Bueno, ¿cómo hago para no emitir más? Este es porque a veces suena técnico, ¿no? El déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Y déficit fiscal es que gastás más de lo que te ingresa. ¿Y cómo lo financiás? ¿Cómo se cree la gente que se financia si vos en tu casa gastás más de lo que te ingresa? ¿Cómo se creen que lo financiás? Y tus hijas te piden, y todos te piden. ¿Cómo se creen que lo financiás? O laburás el doble, con lo cual lo sacrificás con vida y algún día decís, chau, no tuve tiempo ni para nada. O en algún punto restringís los gastos, con lo cual tu familia dice, me vas a dejar a mí sin ir a bailar o lo que fuera, con lo cual tu familia no te quiere mucho, o te endeudás. El país emite. Bueno, primero se endeudó, ya nadie te prestó, después se emitió. Entonces, al eliminar, enero no tiene déficit fiscal, el Estado deja de tomar plata. Entonces ahora el banco, que antes le prestaba todo al Estado, el 80%, todos los bancos cotizan en bolsa, eso lo podemos ver, le prestaban al Estado, ahora te tienen que llamar, María Laura, ¿necesitas un crédito hipotecario? Tal, necesitas, empieza ese... Por eso te digo, se va a salir de esto, pero al principio vos tenías que eliminar el déficit fiscal. Porque decís, bueno, pero me sacan el subsidio. No hay peor impuesto que el inflacionario. La regla de 72 es 72 dividido la tasa de interés, te da el tiempo en que vos duplicás la plata. O te sale el doble de las cosas. Entonces, suponete, yo compro un bono o un activo que me rinde, un bono del Tesoro Americano que me rinde, no sé, 4% anual. 72 dividido 4, bueno, en 18 años, no sé cuánto da la cuenta, yo duplico el dinero. Pero ahora vamos por lo negativo. La inflación de Estados Unidos es el 3% anual. Entonces, ¿cuándo se me deprecia el capital? 72 dividido 3 me da que en 24 horas, 24 años, mis dólares valen la mitad. Quiere decir que cuando vos mirás lo que valía una hamburguesa hace 20 años, lo que valía una entrada a Disney hace 24 años, lo que valía ir a comer en Estados Unidos hace 24 años, hoy, si vos tenés los mismos dólares que hace 24 años, tu plata vale la mitad. O sea, $10.000 de hace 24 años, hoy pagan 5.000. Vamos a Argentina. 72 dividido 200 inflación, en 3 meses se te comió la mitad de la guita. 72 dividido 200. ¿Se dan cuenta la magnitud de la inflación? Oíme, ¿cuándo ves la luz tenue? No digo la luz al final del túnel, aunque sea una lucecita, una vela prendida. Yo soy de los que siempre equivoca lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Yo creo que va a ser más corto de lo que... y te estoy hablando, queda feo, yo nunca más diría un segundo semestre o eso porque es políticamente incorrecto. Lo dijo Caputo. Sí. Tendría que haber dicho los próximos 180 días o una cosa así. Pero... ya es mala palabra el segundo semestre. No, está bien, pero está bien lo que dice. Y yo creo que parte de lo que dijo, ¿no? Hay cosas que... No es que vas a estar mejor. Vuelvo a una luz. La luz, esto funciona así. Me odio cuando repito ejemplos, pero no me queda otra. Pero voy así. Vamos a suponer que yo vendo autos. Vendo 10 autos. Vendo 9. Vendo 8. Vendo 7. Vendo 6. Vendo 5. Vendo 4. Imagina mi estado de ánimo. Vendo 3. Vendo 2. Vendo 1. Vendo 2. Dupliqué las ventas. Y cuando vendo 2, me siento mucho mejor que cuando vendía 4.
Entonces, no es que va a venir la panacea. Te están pegando y en un momento te dejan de pegar. Gracias. Entonces, yo creo que va a ser como una U muy tenue. Y fueron tan agresivos en el planteo porque va una pregunta. Mañana te tenés que sacar una curita. Ejemplo de Dan Ariely. Mañana te tenés que sacar una curita. ¿Qué preferís? ¿Dolor intenso, poco tiempo, o dolor soportable, mucho tiempo? Y a ver, lo cantado es que te diga el dolor intenso poco tiempo, pero a veces prefiero despacito. No, hay algo que me preocupa, porque vos siempre decís que la política es más volátil, es tu palabra, más inestable que los mercados. Y me queda en la cabeza esa frase siempre. La política es mucho más inestable que los mercados, que nosotros vemos inestables a los mercados. Pero en la política lo que tenemos que tener estable. Por eso no podemos decir cuándo está la luz, tampoco. Más allá de las decisiones que se toman, ¿verdad? Pensá que en el mundo, ¿qué país no tiene problemas políticos? No, ninguno, pero los nuestros son un sacudón permanente, una montaña rusa. Pero es raro. Por ejemplo. No vale con eso, que ver qué es lo que pasa afuera, que pasa mal, entonces conformarnos. No me quiero conformar con eso. ¿Por qué acá, en todos lados del mundo, Estados Unidos tiene que elegir de vuelta entre Biden y Trump? No sé, todos los problemas que te ves en Perú, en Ecuador, en Ucrania, Israel, todo lo que vos ves en el mundo hoy. ¿Por qué un bono argentino vale menos que un bono de Ucrania? No tenemos guerra. Sí, explícamela. ¿Por qué el metro cuadrado acá vale el 10% de lo que vale en muchos de los países, inclusive de la región que también tiene problemas? ¿Por qué? Porque Argentina, en todos los países, el 20% de la discusión es política, el 80% la gente labura. Acá, en el Congreso, no hay otro tema que es, viste, mientras que vos, ahora me voy a enojar, mientras que los protagonistas de los programas de tele sean políticos que vienen a explicar su posición, que están analistas económicos, que te vienen a decir por qué no se dijo lo que él dijo, por qué no se cumplió lo que yo dije hace un tiempo y ahora va a ser. Y no vengan, insisto con los Lacha Lázari, con los tipos que emprenden, que laburan, que buscan, que el protagonista sea el que produce. Acá el protagonista de la vida es el que decide. No, el que decide, el que no gestiona, el que no paga plata con su salario. Yo. El trabajador. O sea, yo me equivoco y finalmente trabajo para un lugar, pero como dice Nassim Taleb, el que se juega la piel, el que la pone. El día que empezamos a escuchar al protagonista, che, ¿vos qué necesitas para tomar 5 personas más? A, B, C, D, gorila, no, estoy diciendo tomar 5 personas más, ¿que vos las tomaste? ¿O tomaste gente capacitada o tomaste punteros en el último tiempo? Y ahí está la clave. Mirá, agarramos a un zapping ahora y vos decís, ¿quién está hablando de Argentina? No el que se la juega todo el tiempo, el que la pone, el que va a laburar, el que te dice, no, mirá, es por acá, nada, eso. Dijiste un porcentaje, 80% fuera del país, 80% se habla de otra cosa, 20% de política. Sí. ¿Y acá cómo es el porcentaje? Es 80% que hablas de política, pero tiene que ver, tiene un fundamento. En todos los países, más o menos donde vos querés ir o escuchás más democráticos, republicanos o de propiedad privada, el Estado es solo el 25%, como pasó en Argentina en muchas épocas, el 25% ocupa el Estado. Con lo cual se paraliza el Estado porque tiene un problema político, se paralizó el 25% de la economía. En Argentina se paraliza el Estado porque están discutiendo no sé qué, o tengo que hacer para hacer la SUBE, paralizaste a media actividad privada, o sea, mucha gente no pudo ir a trabajar porque, y no, tengo que actualizar la SUBE, si no es el doble del valor, y decís, estoy jugando con el tiempo de un privado que tiene que ir a trabajar, o cortaste una ruta y tenés que, bueno, en ese camino, hoy en Argentina el 50% del gasto es eso. Entonces, para el privado le tengo que cobrar un 50% de impuestos para no tener déficit, que es parte de lo que están discutiendo en el Congreso, quién paga, si qué es, qué es coparticipable, qué no es coparticipable, pero en el fondo es, che, si no cobramos esto, vamos a tener que hacer el ajuste nosotros. Y no te voy a poder volver a preguntar sobre ahorro, como ahora no te pregunto, pues no podemos ahorrar. En tiempos de inflación, bueno, podés tener estrategias como vos dijiste, nos dijiste algunas, pero ahorrar no te sobra un peso. No, pero no dejes la plata en...
lo que vas cobrando, capitalizalo. O sea, no hacer nada es que tengas la mitad dentro de 3 meses a este nivel de inflación. Entonces, lo peor que puedes hacer, no hacer nada también es una decisión. Y no hacer nada a veces, no tomar decisiones es una muy mala decisión. Entonces, hay momentos de decir, bueno, lo dejo en una billetera virtual, que me capitalice, que hay activos. Otro día hablamos donde me defienden bien no es ahorrar, pero es perder menos el poder adquisitivo de lo que estoy perdiendo hoy. Desde principio de mes hasta fin de mes. En el medio lo que vas usando. Sí, bueno, ¿cuándo me vence la tarjeta? El 5. Bueno, del 1 al 5 no dejes la plata en la caja de ahorro. De eso va a vivir el banco. Perdón si auspicia esto un banco, pero va a vivir el banco. Vos del 1 al 5 la tenés en ese money market por lo menos. Y el 20 tengo que pagar ARBA o lo que fuera. Bueno, es mucha plata, porque es el 10% mensual. No es que vas a ganar, vas a perder, porque la inflación pero perdés menos. Gracias por todo este rato larguísimo. Me lo merezco igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos? No, obvio. Un honor. No, un placer que hayas venido. Al Gracias, contrario, Claudia, un placer.